El Foro de Anarquismo en Chile, en la región chilena. Quiero agradecer a todos los que han venido, a los expositores, al DAE que nos prestó el espacio, a los guardias que abrieron y sacaron toda la alarma, a todos los que compartieron la cuestión en Facebook para que este evento sea posible. Gracias a todos. El foro va a partir en torno a tres temáticas, que es en torno a la moral antialcohólica que tenían los anarquistas a principios del siglo XX, que lo va a trabajar el compañero acá a la izquierda, Eduardo Godoy, que ha hecho trabajo frente el discurso moral de los anarquistas en torno al alcohol. Sepan que la tiranía de arriba engendra la rebelión de abajo, represión contra los anarquistas, la historia de Voltaire, Argandoña y Hortensia Aquino, y la huelga del mono, la anarquista y la movilización contra el retrato obligatorio Valparaíso 1913, de la editorial que mantuvo para que lo compren, salió el año pasado. A mi derecha está Camilo Plaza, historiador que trabaja más el tema policial, que ha lanzado artículos en torno que es la ley de residencia 1918, la persecución de los extranjeros subversivos, en el 2013 con Víctor Muñoz. También ha lanzado trabajos como la clase trabajadora organizada ante la Dirección General de Investigaciones de lo policial y lo sindical, 1913-1948, de la revista Historia y Justicia, y también el trabajo Capital y Policía, el Servicio de Investigaciones, Identificación y Pasaporte y la clase trabajadora, demanda justa o amenaza subversiva, de 1933-1948. Y por último, más a la izquierda, tenemos al historiador Manuel Lagos, que nos expondrá en torno a la experiencia educativa que tenían los anarquistas a principios del siglo XX. Manuel se ha destacado por su libro Los subversivos, las maquinaciones del poder en la República de Chile 1920. También ha lanzado el libro Experiencia educativa y prácticas culturales anarquistas en Chile 1890-1927, que es el texto que está acá. Los subversivos está acá, para que lo vean. Y vivió en la anarquía, sociabilidad, vida y prácticas culturales anarquistas, Santiago Valparaíso, 1890-1927, que hay un libro bastante extenso para revisar. Partimos por Eduardo Godoy. Bueno, primero agradecer la invitación, que sería como un regreso a un espacio, entre paréntesis, académico, después de bastantes años que salí de la USACH, del PEA en primera instancia, y es como un regreso después de harto tiempo, por tanto se agradece, y mejor si es en una toma, eso es más reconfortante aún. Como decía el compañero Juan Enrique, mi tema es exponer un poco sobre la educación anarquista acá en Chile, y eso en mérito, digamos, a un librito que yo saqué hace algún tiempo, que es este librito, que se llama Experiencia educativa y prácticas culturales anarquistas en Chile. Y la idea de esto era, contarle un poco cómo surgió este texto. Este texto surgió en base a unos talleres que nosotros realizamos en un espacio ocupado hace mucho tiempo, en Recoleta, que se llamaba Libereco. En el marco de esos talleres surgieron varias discusiones, varias temáticas referentes a la educación. Y de ahí nos surgió la idea de sacar este librito, que es un libro que surgió de forma autogestionada, en base a varias actividades que nosotros realizamos, y de esa manera fueron financiados los 1000 ejemplares que se sacaron.
eso contarle en primera instancia. Luego, quisiera como una primera, como una antesala de lo que son las temáticas que acá se van a tocar, que son temáticas relacionadas con la, digamos, parte cultural del anarquismo, una visión cultural del anarquismo. Quisiera como partir con una breve exposición respecto de la diversidad de prácticas culturales anarquistas en la cual nos estamos enfrascando ahora. Entonces, para eso, el compañero acá, claro, vamos a explicar brevemente una breve exposición. Primero, decir que el anarquismo, digamos, en los años 80, no había sido muy bien estudiado, porque siempre se estudió desde un punto de vista económico, es decir, el anarquismo en el marco del movimiento obrero. Nunca se estudió como el punto de vista específico del anarquismo, que es la parte cultural. Esa parte que, a mi modo de ver, es uno de los sellos identitarios más fuertes del anarquismo. La parte cultural prevalece ante cualquier periodo de represión o de ofensiva. Pueden aniquilar cualquier sociedad de resistencia. La represión siempre actúa sobre los sindicatos, sobre la sociedad de resistencia. Bueno, como le iba explicando, el anarquismo no había sido estudiado desde un punto de vista cultural. Siempre en los años 80 se estudió el anarquismo desde un punto de vista economicista, el anarquismo en el marco del movimiento obrero, con lo cual se perdía la parte específica y esencial del anarquismo, que era su parte cultural. Entonces, desde este punto de vista, el anarquismo siempre fue como mal estudiado, ¿me entienden? Y en el fondo siempre se perdía ese sello identitario más potente del anarquismo, que pervive hasta el día de hoy. Si hoy comparamos el anarquismo de principios del siglo XX con el que actualmente se ve, vemos que hay un nexo cultural bastante fuerte, y que es principalmente ese nexo el que ha pervivido a través de los años, ¿ya? Más allá de, ahora nos vemos por el anarquismo vinculado principalmente al movimiento obrero, que tampoco existe mucho, pero sí lo vemos vinculado en la parte específica cultural. Ese es uno de los sellos identitarios que ha pervivido a través de los años, ¿les parece? Entonces, de ahí la importancia un poco también de estudiarlo desde este punto de vista, ¿no? Eso para partir. Entonces, yo voy a hacer como una breve exposición respecto de cuáles serían todas estas diversidad de prácticas culturales que en el fondo se han estudiado, o yo he estudiado respecto del anarquismo, para después como ir desglosando y los compañeros van especificando algún tema, ¿no? Bueno, acá vemos varias tipologías de prácticas. Por ejemplo, primero, estudiar la red de sociabilidad, que vendrían siendo la red de organizaciones específicas, ya sean los centros de estudios sociales, los ateneos obreros, las universidades populares y hasta los grupos de afinidad. Entonces, esa es toda una gama, una red de sociabilidad específica que en el fondo es básica para entender cómo actúan los anarquistas, o cómo se mueven a través del movimiento. Luego tenemos una serie de prácticas relacionadas con el mundo de la lectura y la oralidad. En el fondo está la generación de periódicos, está la generación de folletos, la autoedición de libros, digamos,
y cómo de esta forma se permitía ir generando cierta identidad a través de los años, ¿ya? Es básica, a principios del siglo XX fue básica la generación de algún periódico, porque un periódico permitía la interrelación con los demás grupos. La generación de un periódico permitía ser enviado al extranjero y era la primera carta de presentación del grupo frente a sus pares, frente a sus similares, ya sea en otras regiones del mundo. Entonces eso se transformaba en una carta de presentación y a la vez en un vínculo que uno establecía con los demás grupos. O sea, se generaba un periódico y ese periódico era enviado a otro grupo que podía estar en Buenos Aires y a su vez este grupo de Buenos Aires le enviaba más material al otro. Entonces ahí se generaba una serie de interrelaciones y esas interrelaciones son básicas para entender el movimiento anarquista como un movimiento de carácter internacionalista, totalmente. Y cómo se iban tejiendo las redes y cómo se iba transmitiendo esa cultura y compartiendo a la vez esa cultura, ¿ya? Entonces la generación de un periódico resulta básico, la generación de un escrito, de un manifiesto es potente, ¿no? Luego tenemos otra serie de prácticas que giran en torno a la oralidad, que en este marco tenemos los conversatorios, las conferencias, los discursos que muchas veces generaban en los marcos de los mítines, etc. Entonces ahí tenemos otra serie de prácticas que en el fondo permitían también la autoformación, la contrainformación digamos, de lo que estaba sucediendo, y es otro grupo de prácticas que, digamos, que aparecen desglosadas. Después tenemos la correcta utilización del tiempo libre. Este es un punto básico porque, digamos, siempre el movimiento, digamos, ácrata había sido estudiado en el marco del movimiento obrero y por ende en el marco del trabajo. O sea, siempre se habían estudiado las relaciones que se forjaban en el mundo del trabajo. Pero también está el mundo de la utilización del tiempo libre. O sea, más allá, el individuo, más allá del trabajo, generaba otro tipo de interrelaciones fuera del trabajo. La utilización del tiempo libre. Y en el fondo este espacio trata de desglosar cómo el anarquismo ofreció una alternativa a esos obreros, una alternativa distinta a la que ofrecían los burgueses, una alternativa distinta a la que ofrecían las otras entidades obreras, ya sea mutualistas, socialistas, demócratas, etcétera. Entonces ahí tenemos otro grupo de prácticas que conviene profundizar y desglosar para entender esto. Después tenemos una serie de prácticas que implicaban una posición de rechazo hacia las costumbres tradicionales, ¿no? Es decir, cómo los anarquistas fueron, en el fondo, generando contrainformación respecto del tema de la mujer, por ejemplo, y cómo fueron informando a la gente y educando a la gente respecto de una posición distinta, que era bien distinta a la tradicional, ¿no? Y ahí tenemos una serie de prácticas también que conviene desglosar, que es el tema del naturismo, el tema del esperantismo, que son todas prácticas que en el fondo permitían y daban pie a un cambio desde la vida cotidiana. Era un cambio desde la vida cotidiana, es decir, la generación del anarquismo desde el individuo mismo y su voluntad. Entonces esa es una serie de prácticas que conviene desglosar y que sería bueno profundizar. Después tenemos la construcción de un aparato simbólico y ritualístico. Todo movimiento
digamos, todo proyecto político de alguna forma tiene una construcción simbólica y ritualística, tiene una vestimenta, tiene sellos que le permiten brindarle identidad, tiene vestimenta en el fondo. Entonces ahí tenemos la utilización de los ritos, de los símbolos, de las banderas, de los himnos, de los cancioneros revolucionarios, etcétera, que eran todos elementos que permitían plasmar de cierta identidad al movimiento, ¿ya? Y luego, por último, tenemos la serie de prácticas que es lo que me corresponde a mí, que es las prácticas educativas, ¿ya? Y en este marco podemos decir, y aquí entramos más o menos ya en el tema, que, bueno, los anarquistas siempre vieron la educación no como un cuerpo teórico acabado, quizás, o quizás no podemos hablar de un cuerpo teórico acabado en materia de educación anarquista. Sí hay aportes de distintos pensadores y que en el fondo se fueron nutriendo unos con otros para dar pie a distintas propuestas o distintos proyectos en materia de educación. Si bien acá en Chile las escuelas racionalistas, digamos, tuvieron auge o cierto, digamos, no me atrevería a decir un auge, digamos, como tan destacado, ¿no? Porque fue muy breve, fue del año 20 al 25 más o menos, en el cual las escuelas racionalistas tuvieron una participación y una fijación social. Antes, digamos, no existía como tanto, existían una que otra a través de los años, 1914 por ahí en Viña del Mar, 1917 por ahí, pero fue en los años 20 cuando el Estado quiso implementar la ley de educación primaria obligatoria, que en el fondo fracasó, y a raíz de este fracaso empezaron a salir las propuestas, a germinar las propuestas, y de ahí que el anarquismo también tenía la suya, ¿no? Y esta era la escuela racionalista, por una parte. Pero luego, como decía, no es la propuesta más fuerte del anarquismo. Acá lo que se plantea en este texto principalmente es que la propuesta más fuerte del anarquismo era el autodidactismo y la autoformación. Y eso a través de la diversidad de prácticas culturales. Es decir, la educación más allá de cualquier establecimiento educacional, llámese escuela integral, llámese escuela racionalista, llámese como sea, es la capacidad que tiene el individuo de autoformarse. Es esa, a mi juicio, la propuesta central y básica del anarquismo. Es el individuo con voluntad de autoformarse, ¿ya? Y esa es y eso a través de diversidad de prácticas, ya sea a través de los grupos de afinidad, ya sea a través de lecturas compartidas, ya sea a través de conversatorios, ya sea a través de la impresión de periódicos o folletos, ya sea a través de simples charlas o debates. Es la autoformación lo que prima, a mi juicio, del anarquismo y que permite darle una línea de continuidad a través de todos estos años. La escuela racionalista fue un proyecto, digamos, que surgió en los años 20 y que tuvo un periodo, digamos, de cierta lucidez. Pero más allá de eso, pervivió esa autoformación ácrata a través de los grupos de afinidad, a través de las lecturas, etc. Hay varios ejemplos, por ejemplo, de varios anarquistas de esa época. Si uno se pone a analizar sus vidas,
en realidad uno se da cuenta de que, bueno, casi ninguno fue a la universidad, casi ninguno, digamos, participó de instituciones, digamos, oficiales o que en las cuales lo formaron, sino que fue una autoformación, y eso es en base a una voluntad que está súper arraigada y que es para mí uno de los sellos más potentes en cuanto a identidad del anarquismo, esa capacidad de autoformarte. Bueno, hay varios ejemplos. Manuel Rojas, por ejemplo, habla de Francisco Pessoa Astudillo, que es el creador de Canto a la Pampa, la Tierra Triste. Canto a la Pampa. Él, bueno, habla de Pancho Pessoa refiriéndose a precisamente, él era un intelectual formado en el mundo de la sociabilidad obrera. Fue el mundo de la sociabilidad obrera quien fue forjando a Pancho Pessoa. Y el mismo Manuel Rojas también se fue forjando ahí. Y ni hablar de Gómez Rojas. Gómez Rojas, de hecho, el primer texto que pudo dar a luz lo hizo en el marco de los centros de estudios sociales. Entonces ahí vemos bien claro varios ejemplos de esta autoformación. ¿Entiendes? Y por ahí creo que va el asunto. Y más o menos ese es como el desglose, digamos, básico de esto, ¿no?